Hola, soy Gerard, el profesor de Métodos de Investigación Cuantitativa de Psicología de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta, por ejemplo, que ahora mismo estoy visualizando, y clases en streaming. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica necesaria para poder responder y resolver todas las PECs. Y luego, en la clase en streaming, resolveremos todas aquellas dudas que ya han ido surgiendo, ya sea de los vídeos, sea de temario que tengáis aparte, y sobre todo resolveremos la PEC en cuestión, ¿de acuerdo? Además de todo ello, indicaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor. Ahí, en este caso yo mismo, me podréis preguntar todas las dudas que tengáis. Cualquier duda que sea de temario, duda del funcionamiento del curso, de algún ejercicio, de algo de la PEC, lo que sea. Por ahí podréis siempre preguntármelo. Aunque repito, luego en la clase en directo resolveremos toda la información. Además de ello, también en el grupo de WhatsApp os enviaremos un dossier con toda la información para hacer un buen seguimiento del curso, ya que si os fijáis todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas y ejercicios del dossier. Por lo tanto, sin el dossier será inviable un seguimiento correcto del curso. Por ese motivo, si ahora mismo alguien está realizando la clase de prueba y aún no dispone del dossier, yo lo que os recomiendo es que vayáis a la página web y al lado del vídeo os podéis descargar un PDF para hacer un buen seguimiento de la clase de prueba. Este PDF os lo descargáis, lo imprimís y así vais rellenando toda la información. Ya sea en el dossier de prueba o en el dossier que hayáis recibido por el grupo de WhatsApp, veréis que el dossier está lleno de espacios blancos. Estos espacios vacíos es para que vayáis rellenando la información a medida que vaya explicando. Yo iré comentando toda la información y vais rellenando todos los datos, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario como tal. Empezamos ya con el temario como tal. Indicaros que en esta asignatura básicamente estudiaremos los métodos de investigación cuantitativa. Veremos que hay distintos tipos de metodologías. Algunos nos sonarán ya, como puede ser la metodología experimental, la metodología cuasi experimental, la metodología selectiva o la metodología observacional. Veremos cada una de las características, pero antes de ello vamos a plantear una información básica para posteriormente poder adentrarnos de mejor forma en cada una de las distintas metodologías. En la clase de hoy plantearemos los conceptos más básicos necesarios para el posterior estudio adecuado de la asignatura. Entonces, en primer término, en la página 2, parte superior, si os fijáis, tenemos un esquema que nos indica el proceso de la investigación cuantitativa, el proceso en genérico, no de una metodología en concreto, sino el proceso de la investigación cuanti. Y vemos que el proceso es circular. Tenemos 4 niveles y empezamos generalmente por el nivel teórico. El nivel teórico, pues, va a ser el primer nivel, que es donde se delimita el área de estudio y cuáles son los problemas que queremos solucionar. Esto en primer término, cuáles son los problemas que queremos solucionar y delimitamos el área de estudio. Luego, a través de la inducción, se pueden plantear hipótesis teóricas, teorías y modelos, y más tarde, a partir de la deducción, se buscan consecuencias contrastables y las hipótesis empíricas. Si os fijáis, he hecho referencia a la inducción y a la deducción. ¿Por qué motivo? Pues básicamente, dentro de la investigación cuantitativa, el proceso de obtención de conocimiento más recurrente acostumbra a ser el método hipotético deductivo, que reúne tanto métodos inductivos como métodos deductivos, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos más adelante, esta misma página 2, parte inferior. Pero antes de ello, quiero que planteemos los diferentes procesos, el diferente proceso con los distintos niveles. Hemos empezado comentando el nivel teórico-conceptual, donde planteamos primero los problemas o el problema que queremos estudiar y seguidamente se plantean las hipótesis que queremos contrastar. Seguidamente, el nivel técnico-metodológico básicamente consiste en decidir qué metodología es la que llevaremos a término. La metodología básicamente, ya veremos adelante, dependerá del tipo de investigación que estemos desarrollando. No es que sea mejor la metodología observacional que la metodología selectiva, que la experimental, sino que dependerá del estudio y los objetivos que tengamos aplicar una metodología u otra. En esta segunda fase, generalmente,
se plantea el inicio del diseño y se determina cómo se llevará a término el plan de diseño, ¿de acuerdo? Seguidamente, el nivel estadístico. Aquí básicamente sea una metodología experimental o no experimental, sea cual sea, siempre se va a elaborar y a recoger todos los datos posibles para hacer un buen análisis de los datos. Este análisis de los datos generalmente se plantea mediante modelos estadísticos y sus respectivas pruebas de significación contrastando las hipótesis. Esto seguramente muchos ya lo habéis visto en la asignatura de técnicas. Y seguidamente, y para finalizar, tenemos el último nivel, que es el nivel expositivo, ¿de acuerdo? Donde se plantean básicamente los resultados, la discusión, la generalización y la comunicación de los mismos. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en el proceso de obtención de conocimiento. ¿Cómo obtenemos este conocimiento? Os lo he comentado ya, en la investigación cuantitativa lo más frecuente es utilizar el método hipotético-deductivo, ¿de acuerdo? Que consistirá en combinar el método deductivo y el inductivo. Pero antes de ello, quiero que veamos a grandes rasgos la característica principal de deducción e inducción, como tenemos en la página 2, parte central inferior. Si os fijáis, deducción. En la deducción se pasa de un plan teórico, de una teoría, al plan empírico, ¿de acuerdo? Pasamos de la teoría al plan empírico del experimento. En cambio, en la inducción, el proceso es el contrario. Pasamos del plano empírico al teórico, ¿de acuerdo? Para formular una ley general. Esto es el concepto básicamente de deducción e inducción. Y esto aplicado a los métodos científicos sería lo siguiente. En el método deductivo, que viene evidentemente de la palabra deducción, a partir de una ley general, es decir, a partir de una teoría genérica, mediante la lógica se extraen implicaciones que pueden ser contrastadas en la realidad. Vamos de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? De las ideas genéricas se quiere contrastar en la realidad. Por el contrario, en el método inductivo el proceso es completamente el inverso. Es decir, partimos en ese caso de la información recogida mediante observaciones que se lleven a término para posteriormente establecer una ley universal gracias a la generalización. Es decir, de lo particular a lo general. Proceso inverso al método deductivo. Y luego tenemos el método hipotético-deductivo, donde el investigador utiliza tanto las herramientas correspondientes al método deductivo como al método inductivo. Es un proceso bidireccional en el cual iremos de un plano al otro indistintamente, ¿de acuerdo? Este, repito, acostumbra a ser el más usual y más en investigación cuantitativa. Seguidamente tenemos el concepto de hipótesis. Básicamente, en primer término, antes de hablar de hipótesis, indicar que la teoría, y que luego la teoría es lo que cuando veamos algún tipo de falla nos llevará a la información correspondiente a hipótesis, es un conjunto de hipótesis contrastadas y relacionadas que dan explicación a fenómenos coherentes, ¿de acuerdo? Y que lo dan de una forma coherente, es decir, yo tengo un conjunto de hipótesis ya contrastadas y que están interrelacionadas que me pueden explicar de forma coherente un fenómeno. Esto es la teoría. Aparte de ello, ¿qué ocurre? Que cuando la teoría no se puede deducir suficiente información para describir, para predecir o para estudiar un fenómeno, es cuando en ese caso tenemos que intentar plantearnos alguna solución tentativa para explicar dicho fenómeno, resolverlo o para predecirlo, ¿de acuerdo? En ese caso es cuando planteamos las hipótesis, que básicamente corresponden a una sola solución tentativa de un problema, es una posible solución condicional a un problema, ¿de acuerdo? En este caso tenemos distintas clasificaciones de hipótesis. En vuestro caso os comentan el criterio de direccionalidad. Diferencian básicamente las hipótesis unidireccionales de las hipótesis bidireccionales. Hay muchas clasificaciones. Si miráis en internet veréis muchísimas, pero en vuestro caso se centran solamente en la información correspondiente a las hipótesis unidireccionales y las bidireccionales, es decir, el criterio de direccionalidad. Dentro de las hipótesis unidireccionales estamos trabajando con relaciones asimétricas, ¿de acuerdo? Tendremos una variable independiente, que luego explicaremos con más tranquilidad, y una variable dependiente. Y estudiaremos esta relación.
De ahí que se denomine unidireccional, que se denomine relación asimétrica, porque voy a estudiar cómo una variable influye, determina, afecta a la otra. Importante, el hecho que sea unidireccional o bidireccional no lo voy a entender yo según cómo interprete el estudio. No. En la hipótesis estará bien marcado si es una hipótesis uni o bidireccional, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, relación asimétrica, tendremos al menos una variable independiente, puede haber más, evidentemente, que son las que causan el fenómeno que queremos estudiar, que es la variable dependiente. También puede haber más de una dependiente, ¿de acuerdo? Y, básicamente, lo que se plantea es una hipótesis para explicar esta causalidad, ¿de acuerdo? Y va en una sola dirección, de la independiente hacia la dependiente. En cambio, cuando hablamos de las hipótesis bidireccionales, no tendremos este concepto de variable independiente y variable dependiente. Tendremos un conjunto de hipótesis, de variables, perdonad, 1, 2, 3, las que sean, y miraremos la relación entre ellas, ¿de acuerdo? Importante, muchas veces puede parecer que siempre todas son unidireccionales. No tiene por qué. Yo, por ejemplo, puedo estudiar cómo el hecho de estudiar más horas influye en tener una mejor nota, cómo las horas de estudio influyen en la nota. Esto evidentemente sería una hipótesis unidireccional, pero también puedo plantearla bidireccional, de otra forma. Quiero estudiar si hay relación entre notas de psicometría y de métodos, ¿de acuerdo? Y voy a estudiar si entre ambas variables hay relación. Aquí no miro si una influye a la otra o la otra a la una, sino que miro si entre ambas existe relación. Es decir, estudio tanto cómo influye uno sobre la otra como la otra sobre la una. Estudiamos ambas direcciones, ¿de acuerdo? En este caso, de ahí que digamos que la relación aquí es simétrica. Aquí no hay relación de poder que una influye solamente. Las dos se influyen al mismo tiempo sobre la otra. Por lo tanto, hablamos aquí de relación simétrica. Una vez dicho esto, indicando que cuando hablamos de hipótesis bidireccionales no tendremos la idea correspondiente a variable independiente y dependiente, tenemos dos variables, he puesto una i, pero es variable 1 y variable 2, ¿de acuerdo? Tendremos dos o las que fuesen, pero sí que me importa el concepto de variables. Tenemos en cualquier estudio básicamente tres tipos de variables generalmente. Repito, en bidireccionales no si estudiamos solamente la relación simétrica entre dos, pero si estudiásemos la relación asimétrica, dispondremos de la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente generalmente es aquella que está afectando, ¿de acuerdo? Es la que está causando al fenómeno que quiero estudiar. La variable dependiente es el fenómeno que quiero estudiar y la independiente es la variable que causa, que afecta, que determina a el fenómeno estudiado. Por ejemplo, quiero estudiar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, determinan, afectan sobre la variable notas. En este caso tendríamos la variable independiente, la variable dependiente y luego también tenemos más posibles variables independientes. Podría plantear cómo las horas de estudio y también el hecho de trabajar sí o no influyen en las notas. Entonces podemos plantear tantas variables independientes como consideremos oportunas. Pero es que además de eso también tenemos las variables extrañas o también denominadas variables de confusión. Las excesos de confusión son variables que pueden distorsionar la relación, ya sea unidireccional o sea bidireccional, que puede distorsionarla y que no estamos teniendo en cuenta en nuestro estudio. Por ejemplo, si yo estudio cómo las horas de estudio y el trabajo, las dos variables independientes, influyen, determinan a la variable notas, ¿qué ocurre? Que en este caso, si yo tengo un 8 y María tiene un 6, ¿qué quiere decir? ¿Que está influyendo esto? Pues puede que sí o puede que no, porque puede que haya muchas otras variables que también estén influyendo. Por ejemplo, si soy repetidor, por ejemplo, si me asisto a clase, por ejemplo, si tengo más inteligencia que María. Hay muchas cosas que pueden aportarme una diferencia en la puntuación final, como aspectos más aleatorios aún. Por ejemplo, el hecho de que ese día, el día que tengo el examen, pues ese día pierdo el metro y llego tarde al lugar del examen, o ese día estoy lloviendo, o enfado con mi pareja, o lo que sea.
Todo eso puede repercutir en la puntuación final. Y estos son variables extrañas o de confusión que pueden distorsionar la relación entre las variables. Repito, ya sea variable independiente y dependiente, unidireccional, o entre dos valores cualquiera, que serían hipótesis bidireccionales. Entonces, así tenemos las variables. ¿Qué más tenemos de concepto importante? Fiabilidad y validez, ¿de acuerdo? Esto seguramente, si alguien ha hecho ya psicometría, le sonarán estos dos conceptos. Si no, vamos rápidamente a comentarlos, ¿de acuerdo? La fiabilidad básicamente corresponde a la credibilidad que se otorga a un modelo o a una teoría, depende de los resultados. Entonces, si los resultados al repetirlos se van coincidiendo con los que ya teníamos, eso otorga fiabilidad a la prueba. Es decir, si yo planteo en una investigación que las horas de estudio influyen en las notas y yo demuestro esta relación a partir de cierto ejemplo, si esto se contrasta en otros lugares y se da siempre la misma relación que planteamos en su inicio, podemos estar hablando entonces de fiabilidad, que en este caso la investigación es una investigación fiable, ¿de acuerdo? Ya que los resultados han podido reproducirse y esto indica la fiabilidad. Fiabilidad es esto básicamente, que puedan reproducirse resultados y sean estables en las diferentes situaciones. Y luego tenemos la validez, importante. La validez tenemos dos tipos, validez interna y validez externa, ¿de acuerdo? Primero voy a comentarlos en términos genéricos y luego nos centraremos en cada una de ellas. En la validez interna, básicamente, el objetivo básicamente es analizar de forma que no pueda haber prácticamente error cómo la variable independiente influye sobre la dependiente. Queremos estudiar esta información sin que nada le pueda influir, sin que nada pueda distorsionar. Evidentemente siempre habrá un margen de error, pero el objetivo es que esta relación esté lo menos contaminada posible. Importante, que está menos contaminada posible también querrá decir seguramente que es poco real, que la realidad todo contamina, porque cada persona tiene sus condiciones y estas condiciones afectan evidentemente. Pero el objetivo de validez interna es estudiar de forma más pura posible, sin que esté afectada, ¿de acuerdo?, por variables que existen en la realidad, la relación entre independiente y dependiente. Aquí, por ese motivo, tiene un papel central el control. Querremos controlar todas aquellas variables que pueden influir. Para que veáis un ejemplo, por ejemplo, horas de estudio y notas. Y yo quiero estudiar esta relación, cómo horas de estudio influyen sobre las notas. Entonces, ¿qué haría? Puedo coger, por ejemplo, a dos grupos de gente, un grupo estudia 2 horas, otro 40 horas. Pero yo tengo que indicar cuándo estudiar estas horas y cómo se estudiarán. A lo mejor yo obligo a todo el mundo a estudie por las tardes y en una biblioteca. Y a lo mejor hay cierta gente que le gusta estudiar por las noches en su casa. Pues esa gente tendrá la obligación de estudiar en la biblioteca porque es mi investigación y para que no afecte el ruido, no afecte las horas de sueño y no afecten otros condicionantes, determino que se estudiará en la biblioteca y por las tardes. Esto evidentemente hace que tengamos mucho control, pero no es totalmente llevar la realidad a la investigación, ya que estamos distorsionando efectos importantes también, ¿de acuerdo? El tercer término es una relación evidente entre control y artificialidad, ¿de acuerdo? Es artificial, al final estamos consiguiendo una situación artificial. Lo que estamos provocando que todo el mundo que haga el estudio, estudie en biblioteca en ciertas horas, en ciertas condiciones, es que provoquemos una situación no real, situación artificial. Y tiene, en este caso, la validez interna un carácter prioritario. ¿Por qué? Porque aunque tenga sus defectos, como estamos comentando, de la situación artificial, es cierto que al final el objetivo de una investigación es analizar cómo una variable influye sobre la otra. Cuanto más pueda controlar este efecto, bienvenido sea, a sabiendas de que hay muchas otras variables que pueden influir y pueden distorsionar en esta investigación, ¿de acuerdo? Seguidamente, por validez externa, en este caso básicamente corresponde a la posibilidad de generalizar los resultados, ¿de acuerdo? Posibilidad de generalizar los resultados. Básicamente, la validez externa se centra en la representatividad,
es importante que sea representativo para poder generalizar, para poder extrapolar. Y importante, esta generalización puede darse a otros sujetos, en otros momentos históricos, en otras poblaciones o en otras situaciones geográficas, ¿de acuerdo? Entonces, es generalizarlo en estas situaciones. Entonces, a partir de aquí, tenemos en cuenta que para generalizar tiene que ser información representativa. Y si yo quiero que sea lo más representativo de la realidad, con la validez interna no estoy mostrando la realidad tal y como es, estoy provocando una situación artificial. Por lo tanto, lo que ahora explicaremos con tranquilidad es que el aumento de la validez interna comporta la disminución de la validez externa. Y al contrario, si yo potencio una de las dos validez, la otra se verá disminuida. ¿Por qué? Porque si yo controlo más, es menos real. Cuanto más real sea, menos control habrá. Y ahí está esa dicotomía entre potenciar la validez interna o la validez externa. Para ello, por favor, vayamos a la página 4. En la parte superior tenemos validez interna, que eso hemos explicado, se basa en el control. Básicamente en el control para asegurarnos que la relación entre variable independiente y variable dependiente no está contaminada por otras variables. Por lo tanto, estamos provocando una situación artificial. Y luego tenemos la validez externa, que corresponde a la capacidad de generalizar resultados, ¿de acuerdo? Es decir, que lo obtenido se pueda extrapolar a otras situaciones, a otros momentos históricos o a otros lugares, ¿de acuerdo? A partir de aquí, lo que estábamos comentando es que la validez interna y la externa se comportan generalmente de forma contrapuesta. ¿Qué quiero decir con ello? Que si estamos provocando situaciones con mucho control, lo que estaba comentando anteriormente, situaciones muy artificiales, evidentemente será muy complicado poder generalizar, poder extrapolar dicha información. Y si el objetivo es generalizar la información, evidentemente no deberá haber mucho control de la situación. De ahí a esta dicotomía entre potenciar una o potenciar el otro tipo de validez. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en la última parte de hoy, que es solamente comentar de forma muy rápida y concisa los diferentes tipos de metodologías propias de la investigación cuantitativa. Lo he comentado anteriormente, tendremos básicamente 4 metodologías, ¿de acuerdo? Disponemos de la metodología experimental, la cuasi experimental, la selectiva y la observacional. Podemos plantear en un grado de control interno, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí nos hablan también de la representatividad, pero son ambos aspectos importantes. Mirad, si hablamos de control interno, y ya que estamos también, control interno y aquí representatividad o generalización, ¿de acuerdo? De los datos. Importante, cuanto más control interno, tendrá partes positivas y tendrá partes negativas, porque tendremos mayor seguridad de que la variable independiente influye en la dependiente, pero menos posibilidad de generalizar los datos. Y aquí tenemos básicamente la metodología experimental. La metodología experimental es la que tiene un mayor grado de control interno, pero al mismo tiempo es la que tiene una o menos posibilidad de generalizar resultados. En el lado contrario encontraremos la metodología observacional, que tiene un bajo grado de control interno, pero mucha posibilidad de generalizar resultados. En el parte central, tirando un poquitín más a la metodología observacional, tenemos a la metodología selectiva, ¿de acuerdo? Que será básicamente entrevistas, cuando hacemos muchas encuestas, sobre todo la información de muchas encuestas y tenemos muchos datos, esto básicamente es metodología selectiva. Y luego tenemos la metodología cuasi experimental, que es parecida a la experimental, pero tiene ciertas diferencias con ella. Iremos viendo todos estos tipos de metodologías, ¿de acuerdo? En la experimental, que conste que hay una elevada intervención por parte del investigador, ¿de acuerdo? El investigador manipula claramente la variable independiente y controla las variables extrañas. En
En estos casos, generalmente son estudios más bien de laboratorio, por lo tanto, son más o menos situaciones bastante artificiales. Luego tenemos la metodología cuasi experimental, que veremos que básicamente la diferencia básica es la formación de los grupos que realizarán cada uno de los diferentes tratamientos. Luego tenemos la metodología selectiva, que como decía corresponde básicamente a las encuestas, gran cantidad de información, aquí tendremos grandes muestras, dispondremos de mucha información y aquí no habrá tanto control interno como aquí, pero sí que más que en la metodología observacional. Que en la observacional no hay ningún tipo de manipulación, vamos a observar sin más complicación. Si os fijáis, por favor, veamos un segundo el ejemplo y con esto acabo la clase de hoy, introductoria. Si yo estoy estudiando cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, tenemos aquí una variable y aquí otra, tenemos diferentes alternativas para hacer este estudio. Una opción, como decía, sería en un laboratorio, encerrar, en una biblioteca y que la gente estudie de una hora hasta otra hora, que la gente estudie un grupo 2 horas, otro estudia 20 horas, quieres estudiar más o menos, estudias estas horas y miro al final tu nota, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaría controlando, por ejemplo, que los grupos fuesen de gente que trabajan o que no trabajan, que son repetidores o no son repetidores, todo lo controlaríamos. Al controlarlo todo sería una metodología experimental. En la cuasi experimental veríamos que los grupos son grupos no equivalentes. Todo sería igual, haríamos igual el estudio, pero partiríamos de grupos no equivalentes y eso complicaría un poco el estudio generalmente. En la metodología selectiva, en vez de hacer un estudio de investigación en un laboratorio, no. Aquí básicamente lo que haríamos sería preguntar a la gente, hacer una encuesta, ¿cuántas horas has estudiado? ¿Y qué notas has sacado en el examen? Y puedo preguntar más cosas, pero todo sería con preguntas ya realizadas, generalmente en una encuesta. Y por último, la observacional, que sería observar a la persona. Observarle, si está en la cama estirado antes de dormir y está leyendo cosas de examen, eso se está estudiando. Y así progresivamente tendría información que es imposible llegar a conseguir aquí o aquí. Por lo tanto, cada metodología tiene sus partes positivas, partes negativas. Según cuál sea mi objetivo, aplicaremos una u otra. En las próximas clases continuaremos mirando bien los diferentes tipos de metodologías. Hoy solamente era para tener una idea introductoria a la investigación cuantitativa y las diferentes características. Una vez dicho esto, lo dejamos por aquí hoy. Si tenéis alguna duda de lo que sea, podéis siempre consultarme por el grupo de WhatsApp o en la clase en directo y mucha suerte.